Comenzando con la semana de análisis de yacimiento, vamos a ver todo lo que es la parte del contenido. Lo primero que vamos a tener acá es el objetivo, donde el participante tendrá actitudes que le permitirán conocer el ciclo de vida y principios de caracterización de un yacimiento de hidrocarburos, los datos que se utilizan para mantener optimizado el yacimiento, la forma como explotar un yacimiento, la estimación de reservas y los factores que afectan la productividad de los pozos. Aquí tenemos las diferentes fases de la semana 1, el contenido, donde tenemos lo que es el ciclo de vida de un yacimiento de hidrocarburos, lo que es la captura, adquisición y validación de la información, los principios de caracterización del yacimiento, el proceso de explotación, seguimiento y monitoreo, la estimación de reservas y los factores que afectan la productividad. Empezando con el ciclo de vida de un yacimiento de hidrocarburos, lo primero que vamos a informar, a aclarar, es el concepto de yacimiento, y no es más que un volumen de control cerrado con las mismas propiedades del fluido, con la facultad de que debe tener las mismas condiciones tanto de presión, volumen y temperatura. Otro concepto de yacimiento podría ser que son acumulaciones de fluido, petróleo, gas y agua en una roca porosa y permeable dentro de trampas subterráneas limitadas por cierres estructurales o estratigráficos o por una combinación de ambos. Entre los elementos principales que debe tener un yacimiento tenemos la roca madre, la roca porosa y permeable, la migración de esa roca madre a esa roca porosa, las trampas y los sellos impermeables. Continuando con lo que es el ciclo de vida, lo que es la vida útil del yacimiento, tenemos varias etapas de recuperación. Tenemos una etapa de recuperación primaria, una etapa de recuperación secundaria donde va a haber una inyección de algún fluido, llámese agua o gas, y una recuperación terciaria mejorada donde vamos a aplicar otra serie de químicos o algún factor térmico. Okay. En cuanto a lo que es la captura, adquisición y la validación de la información, tenemos una clasificación de las mismas en cuanto a lo que es sísmica, geología, registros, núcleos, sean básicos o especiales, fluidos, pruebas de producción y producción e inyección, la data que se pide, el tiempo en el que se pide esa data y quiénes son los responsables de suministrar esa data. En lo que se refiere a la parte de producción para la optimización de los pozos, nosotros necesitamos una serie de información de PVT como presión y temperatura de burbuja, viscosidad del petróleo, factor volumétrico del petróleo, la gravedad PI, la relación gas-petróleo o gas-aceite, la salinidad y la gravedad específica del gas. De yacimiento necesitamos una serie también de información, entre los cuales tenemos lo que es la permeabilidad, y esta permeabilidad va a ser la permeabilidad efectiva, no la total ni absoluta, sino la efectiva, la porosidad, la presión y temperatura de yacimiento, el corte de agua, las correlaciones tanto verticales como horizontales y el daño de la formación. Y en cuanto a producción, necesitamos también una serie de parámetros, entre los que tenemos espesor neto, profundidad media de las perforaciones,
el diámetro tanto del casing como de la tubería, la presión de cabeza y la profundidad total. Toda esta información la vamos a fusionar en un computador a través de un simulador para obtener un producto final que sería el análisis nodal, con el que vamos a saber si el pozo es capaz de fluir naturalmente a la superficie o necesita de algún mecanismo adicional para ayudarlo. Y entonces saber, en última instancia, si el pozo se encuentra optimizado o no. Continuando con lo que son la caracterización de los yacimientos, nosotros podemos clasificarlos en cuanto a los hidrocarburos que lo contienen, en yacimientos de gas o yacimientos de petróleo. Va a existir una diferencia principal para diferenciarlo, y eso nos lo va a dar es el componente metano. Ya dentro de los yacimientos de gas, nosotros lo podemos clasificar como yacimientos de gas seco, yacimiento de gas húmedo y yacimiento de gas condensado o condensación retrógrada. Dentro del gas seco, el componente metano va a estar en el orden entre el 90 y 96%. En el gas húmedo va a estar el metano entre un 75 y un 90%. Y en el condensado, el metano se va a encontrar entre un 60 y un 75%. Por debajo del 60%, entonces ya vamos a encontrar los yacimientos de petróleo, ya sea de alta volatilidad, donde el metano va a estar entre un 60 y un 48.83%, y por debajo de ese 40.83% vamos a encontrar el petróleo de baja volatilidad o petróleo negro. Podemos observar acá el diagrama de fase, donde vemos del lado izquierdo la presión de yacimiento versus la temperatura de yacimiento, y vemos los diferentes yacimientos tanto de petróleo, gas condensado en el centro, gas húmedo hacia la derecha, y no se observa lo que es yacimiento de gas seco, desde lo que es el punto de burbuja hasta punto crítico, punto de rocío, y pasando por lo que es el punto cricondentérmico. En esta tabla observamos todos los componentes de los yacimientos, ya sean de gas o de petróleo, en cuanto a metano, etano, propano y así sucesivamente, además de otras características presentes en cada uno de ellos. Otra clasificación de los yacimientos la podemos tener en cuanto a yacimientos convencionales, que ya hemos hablado de ellos un poco, y los yacimientos no convencionales o el fracking que se está aplicando en la actualidad. Allí vamos a obtener el gas no convencional y el bitumen y petróleo extrapesado y el petróleo de arcillas. Entrando ya en lo que es la clasificación de los crudos, del petróleo negro, nosotros podemos clasificarlo de acuerdo a su gravedad PI, y los podemos clasificar en condensados cuando su gravedad PI es mayor a 40.1%, en livianos entre un 30 y un 40%, medianos entre 22 y 29.9% API, los pesados entre 10 y 21.9%, y cuando bajan de 9.9 hablamos de crudos extra pesados. Ahora, ¿cómo fluye ese hidrocarburo del yacimiento hacia la superficie? Bueno, inicialmente lo hace a través de una recuperación primaria, que va a resultar de las fuentes de energía naturales presentes en los yacimientos, para hacer el desplazamiento de ese fluido hacia los pozos productores y de allí a la superficie. Existen varios mecanismos naturales de producción, entre los que tenemos para yacimientos de petróleo
la compresibilidad de la roca y de los fluidos, tenemos el gas en solución, tenemos la capa de gas o casquete de gas, tenemos el empuje por agua o empuje hidráulico, la segregación gravitacional, y puede haber una combinación de dos mecanismos al mismo tiempo. Esto en cuanto a yacimientos de petróleo. En cuanto a yacimiento de gas, podemos tener a través de la expansión o agotamiento, a través de un empuje hidráulico o una combinación de ambos. En cuanto a lo que es la compresibilidad de la roca y los fluidos, podemos decir que ocurre en yacimientos altamente subsaturados hasta alcanzar la presión de burbuja. Posteriormente, el empuje por gas en solución se transforma en la fuente de energía para el desplazamiento de los fluidos. Esto quiere decir que un yacimiento que tiene como mecanismo principal la compresibilidad de la roca y los fluidos, en cualquier momento va a cambiar a un empuje por gas en solución. El agua, el petróleo y la roca se expanden. La declinación de la presión es casi lineal debido a la baja compresibilidad del sistema. El factor volumétrico del petróleo aumenta en forma ligera, por lo que el índice de productividad se va a mantener prácticamente constante. Y estos yacimientos son buenos candidatos para una futura recuperación secundaria por inyección por agua, cuando se busca mantener alta la presión, o sea, hacer un mantenimiento de presión e incrementar la recuperación de petróleo. En cuanto al gas en solución, en estos casos el agua, el petróleo y la roca se expanden. Entre algunas características de este tipo de mecanismo tenemos que la saturación del petróleo disminuye constantemente a causa de la producción y encogimiento. Predomina cuando no hay otras fuentes naturales de energía, como un acuífero o una capa de gas. Existe flujo en dos fases, a presiones por debajo del punto de burbuja o presión de burbuja. El gas liberado no se mueve a la parte superior para formar una capa de gas. Y en la corta vida de producción del yacimiento, el aceite o el petróleo es reemplazado por el gas en volúmenes básicos iguales, pero la presión declina y se desarrolla una gran fase gaseosa. Y este tipo de mecanismo tiene una declinación muy rápida. El factor de recobro es bajo, excepto si existe un efecto gravitacional. En cuanto a la capa de gas o casquete de gas, en este caso existe una capa de gas libre por encima de la capa de petróleo o de aceite, que desplaza el petróleo en forma de un empuje tipo pistón, ¿ya? Desde la parte superior hacia las perforaciones de los diferentes pozos. Este gas se encuentra bajo presión, comprimido entre la formación impermeable y la zona de aceite o petróleo saturado, ubicado en la parte inferior de la estructura. En este tipo de mecanismo vamos a tener un factor de recobro de entre un 15 y un 25%. Cuando hablamos del factor de recobro nos referimos a que el total de reservas del yacimiento, nosotros lo que vamos a poder recuperar va a ser entre un 15 y un 25% de todo lo que existe dentro de ese yacimiento. Y los requerimientos básicos para este empuje son que la parte superior del yacimiento contenga una alta saturación de gas y que exista un continuo crecimiento o agrandamiento de la zona ocupada por la capa de gas o casquete de gas.
En cuanto al empuje por agua o empuje hidráulico, el acuífero asociado reemplaza con agua los volúmenes de petróleo y gas producidos, manteniendo la presión del yacimiento y desplazando el crudo o el hidrocarburo hacia los pozos. La presión del yacimiento es muy gradual, generalmente produce por flujo natural. Como la energía de yacimiento se agota a medida que éste se produce, es necesario hacer un programa de mantenimiento de presión. ¿Cómo lo logramos? A través de una recuperación secundaria por agua, inyectando agua. Hay un aumento considerable en la producción de agua, por supuesto, y si existe una comunicación, llega a existir una comunicación vertical o llegamos a producir los pozos con unos altos volúmenes, podemos llegar a acelerar una conificación o una comunicación en los pozos y entonces vamos a incrementar mucho lo que es el corte de agua. Este aumento puede acentuarse en pozos que presenten terminaciones en la parte inferior de la zona petrolífera. La relación gas-petróleo tiene poca variación, esto debido a que este tipo de yacimiento tiene un bajo abatimiento de su presión. Existe una alta recuperación de petróleo, de hecho es el mecanismo más eficiente y permite mayor recuperación de petróleo. La extracción total con este mecanismo podría llegar a estar en alrededor del 60%, siendo muy optimista. La segregación gravitacional se genera en aquellos yacimientos que presentan espesores considerablemente buenos, con buena comunicación vertical y tienen un alto buzamiento. Lo vemos en la gráfica, como la zona productora no es totalmente horizontal, sino que tiene una cierta desviación, y eso es lo que llamamos buzamiento. Hay variaciones del GOR, o la relación gas-petróleo, con la estructura. Hay una aparente mejora del comportamiento de la permeabilidad relativa gas-petróleo, aparente tendencia al mantenimiento de presión. El buzamiento va a depender del ángulo con que el petróleo se ubica en los estratos productivos, es decir, la inclinación contribuye al drenaje de petróleo. El drenaje por gravedad puede ser un método primario de producción en yacimientos de gran espesor que tienen una buena comunicación vertical y en los que tienen un marcado buzamiento. El gas libre, a medida que sale del petróleo, se mueve hacia el tope del reservorio, mientras que el petróleo hacia abajo, debido a la permeabilidad vertical. Hay un reacomodo, un reajuste de los fluidos debido a las densidades. Y si no se considera un aspecto económico, este podría ser el mecanismo más eficiente. Por último, el empuje combinado se pudiese presentar en una buena cantidad de yacimientos. En ambos casos, cuando existen dos empujes a la vez, entonces decimos que estamos en presencia de un empuje combinado. Es conveniente hacer notar de que todos los tipos de empuje están presentes, fuerzas de gravedad y capilaridad, alternando ya sea positivo o negativamente la acción de tales empujes. En el caso de yacimiento de gran espesor o de un buzamiento pronunciado, el efecto de gravedad puede hacer que el gas que sale de la solución con el petróleo fluya hacia la parte más alta de la estructura, en contracorriente con el petróleo, y con esto originando una capa de gas secundaria o engrandeciendo la original existente. Esto dará como un empuje adicional no existente en la capa de gas secundaria o aumentará la efectividad de la capa de gas original.
Por el otro lado, un fuerte empuje con agua abrumará completamente un empuje por gas en solución al mantener la presión por encima del punto de burbuja. Aquí podemos observar una gráfica de la presión de yacimiento con respecto al petróleo producido, donde se observan todos los mecanismos naturales. Retomando la recuperación, podemos observar acá que en una recuperación primaria, ¿verdad?, podemos obtener entre un 10 y un 25% de recuperación, ya sea por flujo natural o aplicando un sistema de levantamiento artificial. Luego podemos pasar a lo que es una recuperación secundaria, que involucra lo que es una inyección tanto de agua como de gas, o un mantenimiento de la presión. Y por último tendríamos una recuperación terciaria o mejorada, que involucra factores térmicos como inyección alterna o continua de vapor, agua caliente o combustión en sitio, gases miscibles o inmiscibles, inyección de químicos o otros como la inyección de bacteria, que se puede también utilizar. En cuanto a la producción acumulada, nosotros podemos hacer un seguimiento. Existen diferentes simuladores, programas, donde nosotros podemos llevar un monitoreo de las producciones acumuladas. Aquí podemos observar que tenemos un yacimiento y podemos ver hacia dónde es la tendencia de los mejores pozos. Todo eso lo podemos llevar a través de simuladores, tales como el OFM. La estimación de reservas, tenemos que primero saber lo que son las reservas, ¿verdad? La hemos definido como volúmenes de hidrocarburos a condiciones atmosféricas que son comercialmente recuperables a una fecha dada, bajo condiciones económicas actuales, métodos operacionales y regulaciones gubernamentales. Las reservas remanentes van a ser las reservas recuperables menos la producción que ya hemos acumulado, ¿verdad? Y las reservas entonces recuperables van a ser el POES o petróleo original en sitio, o GOES, gas original en sitio, multiplicado por el factor de recobro. Ahora, esa clasificación de reservas, nosotros de acuerdo al grado de certidumbre, nosotros la podemos clasificar en reservas probadas, que son las que se han cuantificado por medio de pozos, equipos y métodos técnicos específicos que garantizan su existencia. Dentro de esa reserva probada podemos hablar de grados de desarrollo que sean desarrolladas en productoras y no productoras, ¿verdad? Y no desarrolladas. También podemos hablar en cuanto a la energía del yacimiento, y la podemos diferenciar entre primarias y secundarias. Otras reservas, aquí,